El mensaje que Dios ha mandado hoy, hemos puesto el título, Una conciencia sin remordimiento. Una conciencia sin remordimiento. Y cuando hablamos de la palabra conciencia, no nos vamos a referir a la palabra en psicología de lo que es conciencia, de lo que es el ser consciente. Psicólogos están buscando de dónde viene la conciencia. ¿Qué es esto que el hombre puede percibir cosas, puede entender cosas, puede asimilar, guardar, razonar? Todavía están buscando. Pero yo quiero hablarles de la conciencia que viene de Dios, esta conciencia que viene a nuestro espíritu. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre y por medio de ella escudriña lo que hay en el corazón del hombre. Dios nos hace a nosotros ser conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo. Dios nos hace vivir conscientes si hemos ofendido a Él o a alguien, si hemos transgredido sus leyes, ¿qué podemos hacer nosotros? De esa conciencia quisiéramos hablar. Esta conciencia será sin remordimiento delante de Dios. No es porque los demás aprueben lo que tú estás haciendo necesariamente, sino que Dios aprueba lo que tú estás haciendo, aunque los demás estén enojados. La conciencia sin remordimiento tiene que ver con nuestro caminar delante de Dios, que decimos, aunque no me comprendan, yo sé que esto es lo que Dios quiere que yo haga y estoy tranquilo. De esa falta de remordimiento es que vamos a hablar. Porque hay personas que le llaman sin conciencias, o que tienen la conciencia cauterizada, o que tienen la conciencia y la mente, dice la palabra, dañada, corrompida. Personas que hacen daño a alguien y no les duele. Personas que matan a alguien y no les duele. Dicen, este hombre no tiene conciencia, no tiene sentimiento, no tiene corazón. Bueno, hay personas así, pero no es de ellos que quiero hablar. Quiero hablar de esta conciencia que Dios nos manda a tener delante de Él, limpia, sin tacha y sin remordimiento. Entonces, veamos qué nos dice la palabra. Estaremos mirando la importancia de tener una conciencia sin remordimiento. Estaremos también mirando algunos ejemplos de personas en la Biblia que tuvieron este tipo de conciencia y cómo ellos la pudieron declarar. Y al final veremos cómo nosotros podemos hacer para tener esta conciencia limpia siempre, sin remordimiento, y qué podemos ganar con ello. Así es que vamos a comenzar en la palabra en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 1, los versículos 7 y 8. Primero leamos el verso 7 de Josué, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le dice aquí a Josué cosas que él tiene que hacer. Esforzarse, ser valiente, porque tiene que entrar en guerra. Él tiene que llevar el pueblo a conquistar la tierra prometida. Y una persona con temor no va a conquistar. Dios le dice, tienes que esforzarte, ser valiente, yo estoy contigo. Pero además de ser valiente, hay muchas personas valientes y desobedientes a la vez. Dios dice, tienes que ser valiente y obediente para hacer todas las cosas que yo, dice Dios, mandé a mi siervo Moisés a que les dijera que se tenían que hacer. Todas. Y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que puedas ser prosperado. A veces nosotros queremos la prosperidad y se nos olvida la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, hay personas que prosperan en la vida y son desobedientes a la palabra y viven aparte de Dios, pero esa prosperidad es ficticia. Porque tú lo puedes ver a ellos con pomposidad, pero su corazón está vacío, está seco. No tienen paz, no tienen felicidad.
están tratando de compensar la falta de Dios en sus corazones con los bienes materiales que tienen. Y a la larga se dan cuenta que perdieron su vida, porque las riquezas se van, cogen alas y se van y se desaparecen. Quiere decir que la prosperidad verdadera que viene de Dios no solamente te hace próspero a nivel financiero si es la voluntad de Dios, pero más que esto es que te hace vivir con un corazón agradecido a Dios, en paz, tranquilo, donde tú sabes que cada día que pasa estás haciendo lo que Dios quería que hicieras ese día y que cada momento tú puedes saber que la presencia de Dios está contigo. Esa prosperidad del alma, esa prosperidad del corazón, esa prosperidad en todas maneras, Dios dice, te la voy a dar si tú no te apartas de mi palabra, si tú entiendes lo que yo mando a decir y lo aplicas a tu vida. Dice, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar la palabra, mencionar la palabra, hablar la palabra, leer la palabra, Dios espera eso de nosotros. Que cuando leemos la Biblia o escuchamos algún mensaje, nosotros tomemos ese versículo y lo asimilemos y luego lo meditemos, lo rumiemos, en otras palabras, estemos volviendo a él para asimilarlo. Por la repetición nosotros podemos aprender. Normalmente la mente aprende, nosotros aprendemos en base a repeticiones. Dios dice, repite la palabra, asimila la palabra, piensa en la palabra y la palabra entonces ya no estará en tu mente, sino que va a estar en tu corazón. Y una vez que la palabra está en tu corazón, entonces ya tú vas a vivir la palabra como algo normal, no algo que te enseñaron, sino algo que tú tienes dentro de ti. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos enseña lo que está escrito y escribe la palabra en nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo tengamos su palabra en nosotros para que su palabra nos haga vivir correctamente y Dios nos prospere a los niveles que Él quiera. Cuando una persona vive de acuerdo a la palabra, esa persona tiene su conciencia tranquila. No hay tacha, no hay remordimiento, porque sabe que está viviendo acorde a la palabra de Dios. Leamos el libro de Proverbios, al capítulo 3, por favor. Proverbios capítulo 3, los versículos 1 y 2. Veamos qué dice la palabra allí. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Quiere decir que una persona que guarda la palabra no solamente tiene la conciencia tranquila delante de Dios, sino que Dios dice, te voy a extender la vida en la tierra. Te voy a dar largura de días y años de vida. Te lo voy a dar a ti y te voy a mantener en paz los años que vivas en la tierra. Si obedeces la palabra, si no te olvidas de la palabra, si guardas la palabra. Dice el verso 1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Quiere decir que los mandamientos se guardan ¿dónde? En el corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del corazón que bombea sangre, sino del corazón que bombea pensamientos y razona y hace que la boca hable. De ese lugar dentro de nosotros donde se asimilan todas las cosas y que forma realmente lo que es la personalidad nuestra, la persona humana. Ese lugar que le llama la Biblia el corazón, que no es la mente, aunque incluye la mente. Dios dice, guarda la palabra allí, guárdala, porque una vez que está en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. De acuerdo a lo que tú tienes en tu corazón, tu palabra va a salir, tu boca va a hablar. Si estás llenando tu corazón de inmundicia, lo que vas a hablar es pura inmundicia.
Si estás llenando tu corazón de telenovelas, lo que vas a hablar es pura telenovela. Si lo que estás llenando tu corazón es de películas y de juegos y de cuantas cosas, pues de eso es que vas a hablar. Pero si ya llenas tu corazón de la palabra de Dios, todo lo que tú mencionas tiene que ver con la palabra de Dios. Y la gente se va a ofender. Fanático, solo hablas de la palabra. Es que no tengo más nada, me aburro si hablo de otra cosa. Solo me sale de la palabra. Dios dice, llena tu corazón de la palabra. Guarda la palabra en tu corazón. Aleluya. Bendito sea el Señor por siempre. Queremos tener largura de días y muchos años de vida y en paz. Ya, Dios te da la clave. Guarda la palabra en tu corazón. Porque de esa manera vas a obedecerla, vas a vivirla y Dios te va a prosperar y te va a cuidar donde quiera que estés. Prosperará todo lo que hagas, el Señor te dice. Guarda la palabra en tu corazón. Dice el verso 3 y el 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahí está. La misericordia y la verdad. Dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. Quédate con la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, dice. Una persona que tiene misericordia. ¿Quién es el que tiene misericordia? El que no le paga al otro como debía haberle pagado. No de dinero, sino cosas fuertes. Te hacen un daño, no vas otra vez a querer nada malo contra esa persona. ¿Ves que alguien está sufriendo por causa de su terquedad y de su caída? Sí, pero misericordia significa quisiera ayudarle un poco, que no sufra tanto. Alguien está mal económicamente, tú te mueves en misericordia, tú quieres ver a esa persona viviendo mejor. Alguien tiene dificultades para hacer algo, tú quisieras ayudarle a que haga las cosas bien. Misericordia. Dice, vive una vida con misericordia. La Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, dice el libro de Santiago, dando a entender que cuando llega el juicio y Dios está juzgando algo, si hay misericordia, esa misericordia te pone puntos positivos. Eso es lo que dice Santiago, que la misericordia triunfa sobre el juicio y que juicio sin misericordia se hará contra aquellos que no tuvieron misericordia. Es tremendo. Y la Biblia dice, no se aparten de ti nunca la misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. La Biblia dice que nosotros tenemos que aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque hay personas que se viven sacrificando, haciendo cosas y se olvidan de la misericordia. Pero también la verdad. Nunca cedas a algo que no sea la verdad. Nunca te comprometas con algo intermedio, chueco, tibio, raro. La Biblia dice que por la verdad murió Cristo. Claro que sí. Cuando a Cristo le preguntaron, ¿eres tú el Hijo del Santísimo, del Dios Altísimo? Tú lo has dicho. Y por eso aquel sumo sacerdote dice, blasfemia. Pero Cristo no blasfemó, dijo la verdad. Cada vez que le preguntaban algo, él tenía que decir cómo era la verdad. De hecho, él dijo, yo soy la verdad. No solamente conozco la verdad, él dijo, yo soy la verdad personalizada y viviente. Lo declaró él. Entonces dice aquí, nunca te apartes de la verdad. Nunca te apartes de las palabras de Jesús. Nunca te apartes de aquellas cosas que Dios nos ha mostrado. Porque si no nos apartamos ni de la misericordia, ni de la verdad, sino que lo guardamos en nuestros corazones, ¿qué dice la palabra? Tendremos buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Y cuando tú tienes un buen testimonio delante de Dios, tu conciencia está en paz con Dios. Y cuando tú tienes un testimonio delante de los hombres te van a respetar, a cuidar. Quizás no estarán de acuerdo con tu manera de vivir, pero de todas maneras, Dios dice, aún a tus enemigos hará que estén en paz contigo. ¿Por qué? Porque tú estás en paz con Dios. Entonces, la misericordia y la verdad no la olvidemos nunca. Y dice más, el versículo 5 y el 6, Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estamos mirando qué debemos hacer para poder tener una conciencia sin tacha, sin remordimiento, una conciencia limpia. Hemos visto que tenemos que buscar la palabra, conocer la palabra, guardar la palabra en nuestros corazones. Dentro de la palabra nos explica lo que es la misericordia y la verdad, y ahora nos dice algo más. Ten cuidado con creerte más sabio que todos. No te confíes en ti mismo, sino confía en la palabra que Dios te ha mostrado que es la verdad. Engañoso es el corazón, dice la Biblia. No te lleves solo de, es que mi corazón siente. No, si la palabra lo dice, esa es la verdad. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando haya alguna duda, cuando no sepas qué hacer, no tomes decisiones a la ligera. Más bien busca en la palabra, el Espíritu Santo te ha de guiar qué es lo que Él quiere que hagas. Y si no eres muy diestro en la palabra todavía, busca a alguien de Dios que conozca la palabra y que te pueda dar un consejo sabio de acuerdo a la palabra. No un consejo de acuerdo a normas de la sociedad, sino qué dice Dios. Ya sea que la sociedad lo acepte o lo rechace, ¿qué dice Dios? Entonces, dice, busca siempre aquellas cosas que Dios dice. No te fíes en tu propia prudencia, sino en lo que Dios dice. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice la Biblia. Cada vez que vayas a hacer algo, encomienda a Dios en esto. Preséntaselo a Dios. Una persona que vive así es una persona que vive en paz, tranquila. Es una persona que puede descansar en paz. No vienen sustos, no viene el mal, no vienen pestes ni plagas sobre esa persona, porque sabe que está cobijada, protegida por Dios. Dios dice, yo quiero que tú tengas una conciencia sin tacha, sin remordimiento delante de mí. Pero estas son maneras en que Dios nos dice que podemos lograrla. Veamos algunos ejemplos de personas que vivieron así. Y el primer ejemplo que vamos a ver, lógico, es el ejemplo del Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Juan. Acompáñeme allá, por favor. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Jesús está defendiendo su manera de ser. Está defendiendo su manera de ser delante de aquellos que lo están acusando de que Él no vive bien, de que no está correcto. Pero Él sabe que Él está bien, aunque no lo entiendan, aunque lo persigan, aunque no le comprendan. Él dice, no voy a cambiar porque usted me diga, sino que yo sé que estoy bien. Juan capítulo 5, versos 31 al 33. Mire lo que dice. Jesús dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Una vez le mandaron los fariseos, los sacerdotes, mandaron a soldados a preguntarle a Juan el Bautista cuando estaba en el desierto, ¿eres tú el Cristo? Y él dice, no lo soy. ¿Eres tú Elías? No lo soy. ¿Eres tú el profeta? No lo soy. ¿Por qué estás bautizando entonces? Y él le dice, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Y después de mí viene alguien tan importante que yo no soy merecedor, digno de desatarle aún las sandalias de sus pies. No podría ni tocarlo, de tan digno que es esta persona que viene detrás de mí. Y él estaba hablando de Jesús. Y Jesús dice aquí, Juan dio testimonio de mí. Yo no doy testimonio, pero alguien más dio testimonio de mí. Y yo sé que lo que él dijo es la verdad. Pero él dice aquí, el versículo 34, voy a leer hasta el 36. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, dice Jesús. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Hablando de Juan, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Verso 36.
mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesús declara: no estoy tranquilo porque la gente hable bien de mí. No, yo no recibo testimonio de hombre, dice él. Yo recibo testimonio de mi Padre. Mi Padre me confirma siempre que lo que estoy haciendo está correcto y eso es suficiente. Jesús siempre estaba unido al Padre, en una comunión perfecta con el Espíritu Santo. Y Jesús entonces nos dice: no tengo necesidad de que otros sean los que den testimonio de mí. Más bien, Él sabía que todo lo que hacía agradaba al Padre. Y Él sabía que el respaldo del Padre era total, absoluto para Él. Y eso era el motivo de su felicidad, de su gozo y de seguir adelante. Más adelante, si usted ve ahí en el capítulo 8 de Juan, verso 46, Él dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? ¿Quién puede decir que he pecado? ¿Quién puede decir que he violado la ley? ¿Quién puede decir que he violado los 10 mandamientos? ¿Quién? Nadie. Jesús vivió una vida perfecta, nos dice la Biblia. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él mismo reconocía: nadie puede redarguirle a Él de pecado. Su conciencia estaba en paz, tranquila. No había reproches. Y Dios quiere que tú y yo también estemos así. Que tú y yo podamos vivir una vida delante de Dios firme, una vida en paz con Dios, que no significa que los demás te van a entender o no te van a querer perseguir. Al revés. Quienes tienen una conciencia bien con Dios, normalmente padecen persecución de los que no quieren que estés así, que vivas así. Normalmente. A Jesús los persiguieron, aunque nadie se atrevía a decirle: has fallado en esto. No. De hecho, cuando Él hacía alguna obra un día sábado, le decían: has violado el día de reposo. Y Jesús le dijo: yo soy Señor sobre el día de reposo. Y las obras que yo hago son obras de misericordia. Y sí se puede hacer obras de misericordia, aún en el día de reposo, decía Él. Entonces, los fariseos, escribas y estas personas, ellos estaban enojados con Jesús. Porque Jesús hacía las cosas como mejor les parecía, según ellos, y Jesús lo hacía de la manera correcta. Y los confrontaba a ellos en su religiosidad. Pero Jesús decía: yo sé que estoy bien, yo sé que el Padre está agradado conmigo, yo sé que estoy haciendo las cosas correctamente. Tenía una conciencia intachable y no se movía de ella. Hermano, hermana, a veces tú estás tratando de hacer las cosas bien hechas, pero por ahí viene alguien con un consejo, que no te lo tomes tan en serio. ¿Qué pasó? Mira, aquellos creen en Dios también y no son como tú. Y ahora el fuego que hay en tu corazón lo quieren apagar. Y la disposición que tienes delante de Dios de ser fiel a Dios, te la quieren quitar. Y ellos creen que te están haciendo un favor. Y no se dan cuenta que te están poniendo tropiezo para que entonces las bendiciones no te lleguen. Porque hemos leído que si uno es firme en obedecer a Dios, todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas. Todo. Eso es lo que Dios quiere. Aleluya. Todo va a prosperar. Pero déjame decirte, va a prosperar a la manera de Dios. Dios se va a glorificar. Y la mejor prosperidad que podemos tener es que nuestras vidas sean usadas por Dios como Él quiere usarlas. Eso es lo mejor. Podríamos decir Jesús, que vivió una vida intachable. Y sin embargo, lo mataron en la cruz. Usted dirá: ¿dónde está la prosperidad de Él? Bueno, ahí estamos tú y yo. Nuestras almas son salvas por causa de que Él murió ese día en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Quiere decir que la manera de Dios prosperarnos no siempre es a nivel económico. El mundo solo mira la palabra prosperidad con dinero, con vivir en mejor casa, tener mejor carro, andar en mejores lugares. No.
Dios mira a prosperarnos a nosotros. Eso es secundario. Lo primario, que nosotros seamos usados por Dios según su plan por el cual nos diseñó, nos hizo y nos tiene en la tierra. Dios quiere esto. Hay un plan de Dios para todos, aleluya. Hay un plan de Dios que solamente se va a cumplir cuando tú dices, Dios, yo me dispongo a caminar de acuerdo a tu palabra, a lo que tú dices y no echar atrás y no desviarme. Verás cómo Dios cumple contigo lo que Él quiere hacer. Jesús es un gran ejemplo, pero hay otro ejemplo. Vamos a ver en el libro de Hechos lo que pasó con el apóstol Pablo. Hechos capítulo 23. Aquí tenemos a Pablo ahora defendiéndose. Capítulo 23, versículo 1. Pablo, que ha vivido, según nos habla en una de sus cartas, ha vivido una vida intachable en el judaísmo. Él dice, se consideraba de los más estrictos judíos, persiguió la iglesia, mandaba a encerrar personas, si los mataban él lo aprobaba. Y Pablo dice aquí, yo he vivido de manera intachable. Mire lo que dice el verso 1 ante los que lo acusaban. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Escuche bien. Primero, si nosotros entendemos lo que él está diciendo, en el tiempo cuando él perseguía la iglesia, ¿cómo es que tu conciencia no te redarguye cuando fuiste perseguidor? Veremos más adelante por qué él puede decir esto. Y a nivel de judío, ¿cómo puedes decir que has vivido bien cuando ahora has negado la religión judía y estás siguiendo y predicando a Cristo? ¿Cómo puedes decir eso? Pero Pablo dijo, repito, dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Escuche bien. Lógico, le mandaron a golpear, lo querían matar, este es un burlador, este es un falso, lo que sea. El punto es, ¿qué pensaba Pablo de él mismo? Cuando le están acusando de cosas terribles, cuando quieren despedazarlo, quieren acabar con él ese día. Si tú estuvieras en una posición como la que está Pablo ahora, ante el tribuno que lo llevaron, y gracias por este tribuno que se los quitó de las manos a los judíos, y alguien te escucha hablar y quiere acabar con tu vida, ¿qué tú dirías? Y si esa persona quiere matarte porque cree que tú has fallado en la manera de vivir, que tú no eres correcto, te han juzgado y han dicho es digno de muerte, y que tú digas yo he vivido correctamente, aún me maten, sé que he vivido correctamente. Este tipo de conciencia es que Dios quiere que tengamos, una conciencia que no recibe reproches, una conciencia que sabe que estás correcto delante de Dios. Ahora hay personas que creen que están bien en su manera de vivir, pero ellos no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. No es que esa persona sea engreída, no es que una persona sea terca, que una persona diga, no, yo no cambio porque yo soy yo y yo lo que hago, eso está bien. No, es una persona que sea sensible a la palabra. Y si lee en la Biblia que no está bien en la manera que está actuando, ajusta su vida a como dice la Biblia. Y de ahí en adelante ya nadie le puede reclamar nada porque en la Biblia le dice que así como él está viviendo está correcto. Quiere decir que el patrón por el cual uno se mide es la palabra de Dios. Y si algo está mal en tu vida es porque estás violando algo de la palabra, no porque alguien se está enojando como tú estás viviendo. ¿Me explico? Es que uno pueda comprender que Dios quiere que vivamos con una conciencia
bien delante de Él. El que te critica algún día entenderá por qué viviste así, cuando comprenda la palabra. Pero mientras, no cedas a la presión del enemigo, no cedas. Más adelante, ahí mismo, en el capítulo 24 de Hechos, versos 15 y 16, tenemos aquí a Pablo defendiéndose ahora delante del gobernador. Lo llevaron a un tribunal más alto, a la Suprema Corte, digamos, a juzgar a Pablo, a ver si los mandaban a matar seguido. Y Pablo dice el verso 15, Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que algún día vamos a resucitar. Los justos y los injustos. La Biblia declara de 12 resurrecciones. Una primera resurrección para vida y otra segunda resurrección para muerte eterna, dice la palabra. Pero él dice, yo sé que vamos a resucitar. Y como sé que tengo que darle cuentas a Dios algún día, yo procuro vivir correctamente hoy. Yo procuro tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Aunque la conciencia limpia delante de los hombres estaba ocasionando ser juzgado, ser perseguido, ser maltratado. Pero sin embargo, él buscaba no ofender a los hombres. Él buscaba no hacerle daño a los hombres. Él buscaba tratar a los hombres mejor con misericordia. Pero no siempre los seres humanos aceptamos excusas o aceptamos maneras de vivir de otros. Queremos manipular a otros a veces. Pero Dios dice, así no es bueno. Sino que tú sepas cómo debes vivir, no afectes a nadie, no ofendas a nadie porque quieres ofenderlo y vive siempre agradando a Dios. Dice Pablo, yo sé y creo en la resurrección y por eso dice el verso 16, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Si yo te preguntara hoy, tu conciencia, ¿podrías declarar esto tal como Pablo dice? Yo he vivido, hermano, 100% como Dios quiere. Muy pocos aquí, yo creo, podemos decir eso. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de muchas corrientes. Pero Pablo podía declarar, yo he vivido rectamente todo el tiempo hasta el día de hoy. Aún en mi tiempo de ignorancia, lo hice, pero estaba seguro de que estaba en lo correcto. Hasta que Dios me cambió el cassette y me dio a entender que no era así. Pero que tú y yo podamos vivir cada día, sabiendo que si es ese el último día de nuestra existencia en esta tierra, estamos bien con Dios. Cada día. Si tú no amanecieras mañana, porque Dios te manda a buscar esta noche, que hoy tú digas, no importa, mi conciencia está tranquila, mi conciencia está con Dios. Ese es el objetivo que el Señor quiere. Más adelante, 2 de Corintios, capítulo 1, Pablo dice algo parecido. Búsquelo conmigo, por favor. Versículo 12. 2 de Corintios 1:12. Dice Pablo, porque nuestra gloria es esta. Y ahora aquí vamos a ver qué más hacía Pablo para hacerlo sentir tan seguro de que él estaba bien. Él dice, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y explica que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Con sencillez, con sabiduría de Dios. Si tú y yo estamos caminando en el mundo de una manera sencilla, de una manera sincera, si tú y yo no somos de estas personas altaneras, arrogantes,
que creen que merecen que le extiendan la cortina, la alfombra roja donde quiera que vayan. Y que ellos son, tú sabes, no. Con sencillez, con humildad, con sinceridad. Las personas te miran y aunque no estén de acuerdo contigo, pero tienen que decir, esta persona, dicen, es un alma de Dios. No sé, esta persona no se mete con nadie. Esta persona nunca vive discutiendo. Esta persona, cualquiera le llega y le puede dar un consejo con sencillez de Dios. Si nosotros pudiéramos vivir de esta manera, también tuviéramos una conciencia tranquila delante de Dios, en paz con Dios. Una conciencia que no entra en conflicto con otros. Pablo pudo decirlo. La cosa es si tú y yo podríamos decir esto también. Que estamos andando en esta tierra en sencillez. Si estamos andando en esta tierra sinceros. O a veces tratamos de arreglar ciertas cositas para salirnos con la nuestra. Para engañar, aunque no parezca engaño. O decir una medio verdad. Y no decir la verdad completa porque puede dañar las cosas. Si nosotros estamos andando rectamente, la verdad es la verdad. Medio verdad es igual que medio mentir. Tú no puedes decir la mitad, tienes que decir la verdad tal como es. Muchos fallamos en esto, en decir la verdad como es. La verdad se dice como es, pero con gracia. Jesús dijo siempre toda la verdad, solo la verdad, únicamente la verdad, pero la comunicó con gracia. Cuando tuvo que confrontó a aquellos que se creían superiores a los demás, a los fariseos. Entonces a eso sí les daba duro, pero cuando le hablaba al pueblo, le hablaba con gracia. Nosotros tenemos que aprender a hablar la verdad total, pero con gracia. No matando a nadie, no golpeando a nadie, sino de una manera que la puedan asimilar y que puedan entenderla y entonces puedan ajustar sus caminos a esa verdad. Pero la verdad es la Biblia. Está escrito, dice la palabra, dice Dios, esa es la manera. Está escrito, está escrito. Sigamos, 2 Corintios 4. Aquí hay algo tremendo. Pablo dice, versos 1 y 2, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Verso 2, para tener una conciencia limpia, este versículo 2 nos dice demasiado. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Tú tienes que renunciar a las cosas ocultas, no solamente al ocultismo, a la brujería, al satanismo, eso es también, pero a lo oculto, lo que haces para que otros no sepan, pero te le estás jugando allí, estás tratando de salirte con las tuyas. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Personas que parece que está todo muy bien, pero en su casa, o en su trabajo, o en la casa del vecino, están haciendo lo indebido. Ocultamente es algo vergonzoso. Tienes que renunciar a eso si tú quieres tener una conciencia limpia. Si tú quieres estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Otros, yo soy bien porque yo soy cristiano, yo me las sé todas y la Biblia dice tal cosa. Mentiras, estás falseando la palabra. Solamente estás diciendo el poquito que te conviene, pero no dices todo el paquetico que viene en la palabra. Es como a veces hay esposos que exigen a las esposas, la Biblia dice que usted se me tiene que someter, y ya. Eso es verdad. Pero la Biblia dice que usted me tiene que amar como Cristo amó a la iglesia. Usted no me está amando así. Así es. Sí. Nosotros tenemos que hablar la palabra completa. No podemos torcerla, no podemos manipularla, no podemos
querer sacarle provecho a la palabra en perjuicio de otros. No se puede. Entonces Pablo decía aquí que él no adultera la palabra de Dios, sino que camina en manifestación de la verdad. Si tú haces esto, la Biblia dice algo, ok, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, esta Biblia y toda Biblia, déjeme decirle un paréntesis, todas estas versiones que usted ve hoy en día, todas son traducciones del original, pero no exactamente del original, sino de una copia, de la copia, de la otra copia, de la copia del original. ¿Qué le quiero yo decir? Que en algún momento, algún copista, la Biblia dice, Jeremías 8:8, dice que la pluma mentirosa de los escribas cambiaron la palabra. Entonces, se da el caso de que algún escriba malicioso, yo sé que ellos tenían contando las letras pero en una voltearon una letra también. Entonces, algo pasó allí que puede venir un versículo con algo que no es exactamente lo que Dios está diciendo, pero Dios lo dice por otro lado. Si hay algo que trae confusión, lo pones a un lado y busca qué más dice la Biblia sobre eso en otros puntos para que veas que la Biblia no se contradice. La Biblia siempre dice la verdad, siempre. Entonces, cuando leemos la Biblia, si hay algún punto que es como o muy fuerte o extraño, es motivo de una investigación especial ese punto. Ese versículo requiere, si usted quiere estudiar la Biblia correctamente, requiere analizarlo profundamente. Y hay herramientas grandísimas para esto. Yo les sugiero una. Yo la uso mucho esta. Se llama The Blue Letter Bible. Y de eSword, www.e-sword.net. eSword. Son 2 herramientas que están en el internet, tremendísimas. Digamos, hay un versículo que dice algo, pero esa palabra, ¿por qué dice esa palabra? Tremendo. The Blue Letter Bible, metes esa palabra, ¿dónde dice en la Biblia esa palabra y cómo la tradujeron? Y te saca la Biblia enterita, todos los versículos donde dice esa palabra. Ahí tú puedes saber si el que la tradujo lo hizo bien o lo hizo mal. Pero requiere tiempo, requiere disposición, requiere uno ser serio analizando la palabra para que no le pasen gato por liebre ni cosa por el estilo. Entonces, nosotros debemos hablar la palabra cierta, la palabra verdadera, pero no nos conformemos con leer una versión. ¿Ok? Yo no voy a profundizar en esto, pero sí les digo que para poder conocer lo que Dios dice, requiere que nos metamos a escudriñar la palabra. Jesús dijo, escudriñenla, escudriñenla. No solamente la lean, escudriñenla. Que sea verdad lo que entres a tu corazón. Hay muchas Biblias, toda la Biblia dice lo mismo. No, dicen casi lo mismo o parecido. Entonces me voy a poner loco. ¿A quién le voy a creer? Si en la Biblia le voy a creer. Tienes que creer la Biblia, pero tienes que hacer tu tarea. Tienes que asegurarte cuáles son los manuscritos que tomaron para traducirla, la seriedad con que se hizo. Hay mucho allí. Normalmente cuando uno empieza a leer la Biblia, no se puede meter en eso. No, cuando empieza no. Pero ¿cuántos años tienes en el Señor? Ya esa es otra cosa. ¿Lo has hecho? Porque no es solamente a los que empiezan, es a los que tenemos ya varios años en los caminos del Señor y no se nos ocurre pensar en qué es lo que está escrito verdadero para podernos ajustar a Él y obedecerlo, sino que decimos, no estoy mucho de acuerdo y ponen la Biblia a un lado y dicen, no, esa Biblia no la entiendo y viven la vida desordenada. No vivas la vida desordenada. Estudia la palabra, analiza la palabra. Busca ayuda, mira a ver qué es lo que Dios mandó a escribir y búscalo. Y una vez que lo tienes, aprécialo, guárdalo en tu corazón y ahora ajusta tu manera de vivir a eso que sabes que es la verdad. Requiere de cada uno de nosotros ser diligentes en la palabra. Entonces, Pablo era diligente y decía, conozco la palabra porque era un buen erudito de la palabra. Él no torcía la palabra, él más bien buscaba la explicación de la palabra. Entonces, hermanos queridos,
Esta Biblia que nosotros normalmente usamos aquí, la Reina Valera 1960, es, por decir humildemente, la que más recomiendo. ¿Por qué? Porque es la más cercana casi en todo usted va a los manuscritos, que hay dos tipos de manuscritos, pero es bien confiable. Entonces, léala. Usted tiene esa Biblia. Hay otras versiones más suaves de leer. Ay, qué fácil leer. Pero quizás Dios no quería que fuera tan suave si le cambian el significado. Entonces, vete a una que es literal y Dios te dará el significado. Es mejor así. Ahí tenemos una gran versión. Úsela y verás lo que va a pasar. Dice, no la falsee y dice, recomiéndese a toda conciencia humana delante de Dios. Recomiéndese. Ahora, ¿qué pasa cuando tú vives de esta manera? ¿Qué pasa? Sí, te van a perseguir, aparte de eso. Primera de Juan capítulo 3. Vamos a verlo ahí rápidamente. Primera de Juan 3 y me quedan dos citas. Primera de Juan esta y luego voy a ir al libro de Hebreos. Usted verá, capítulo 3, versos 21 y 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, en otras palabras, si nuestra conciencia está sin que sea redarguida por el Espíritu, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí está. Dios quiere que la comunicación hacia Él sea efectiva al 100%. Todo lo que pidiéremos, dice, va a venir porque estamos viviendo para agradarle a Él. No voy a pedir nada que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios porque ya no andaría en la voluntad de Dios. Todo lo que pida, sé que Dios quiere dármelo y lo voy a pedir y lo voy a tener. Todo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo como Él quiere. Dice aquí, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, un poquito atrás. Ahora vamos a ver, y con esto vamos a terminar. Aquí nos explica el escritor del libro de Hebreos, porque uno no puede asegurar que fue Pablo. Puede que haya sido Pablo, otros dicen puede que fue Bernabé. Parece Pablo. Pero aquí, en el libro de Hebreos, nos explica, tú y yo, que hemos hecho lo indebido en el pasado, que hemos cometido pecados, hemos transgredido la ley de Dios en el pasado. ¿Por qué, como Pablo, habíamos leído en el capítulo 23, decía, hasta hoy he vivido correctamente? No, tú no has vivido correctamente, tú mataste gente. No, estoy bien delante de Dios. ¿Por qué? Veamos el secreto aquí. Dice el verso 13, Hebreos 9, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo limpia tu conciencia. Una vez que tú has cometido algún pecado y le pides perdón a Dios con arrepentimiento, la sangre de Cristo limpia tu conciencia, limpia tu alma, limpia todo tu ser, te quita la culpa, te quita todo eso. Aleluya. Lo dice ahí, dice, limpia nuestras conciencias y ahora podemos servir al Dios vivo. Tú no puedes servir al Dios vivo con una conciencia sucia. Tú no puedes servir al Dios vivo de una manera viviendo incorrecta. No puedes. Pero si tú te ajustas a lo que el Dios vivo dice y tú buscas la manera de obedecerle,
manteniéndote limpio siempre, el Dios viviente te va a usar. Entonces lo podrás servir. Servir a Dios, imagínese un rey que tiene a un copero al lado. El copero está para servir al rey, pero el rey tiene que decirle, tráigame la copa, entonces le lleva la copa. Pero si el rey se da cuenta que el copero no está bien, nunca le manda a traerle la copa. No quiere que me sirva, no me va a servir. No estoy de acuerdo cómo está vestido o lo que tiene. Venga el otro. ¿Tú quieres servir a Dios? Ten tu conciencia limpia. ¿Tú quieres tener tu conciencia limpia? Arrepiéntete delante de Dios de todo lo malo que has hecho. Pídele perdón, que te duela haber ofendido a Dios. No es decir que, I'm sorry Dios, me perdonas si quieres. No. Dios, me duele haber hecho esto. Estoy tan dolido, Señor, que te pido que me perdones. Es un arrepentimiento. Una vez que una persona se arrepiente así, Dios dice, el que se acerca a mí de esa manera no le echo fuera. Yo le voy a recibir, yo le voy a limpiar, le voy a justificar. La sangre de Cristo le va a limpiar, a purificar. Eso dice la palabra. Aleluya. Entonces ahora entendemos por qué Pablo decía con tanta seguridad, yo estoy bien, mi conciencia está bien. ¿Por qué? Porque ya me limpiaron. Todo lo que hice en el pasado, eso se borró. Dios dijo, no me acordaré más de tus pecados, ya está limpio. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Gracias a Dios porque Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Porque esa sangre es la que hoy Dios usa para limpiar nuestras almas, nuestras conciencias, nuestras vidas. La sangre de Cristo. Y por último, en el capítulo 10 de Hebreos, versos 19 al 22, dice, así que hermanos, a nosotros, teniendo libertad ahora, para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos a Dios ahora. Una vez que tu conciencia está bien, limpia, purificada, acércate en confianza a Dios. No te acerques a Dios creyendo que Dios te va a destruir. No, al revés, Dios te va a recibir. Acércate a Dios. Acércate a Dios. Reconoce que ya tienes en el cielo a un sumo sacerdote que está intercediendo por ti, a favor de ti. Acércate en confianza al Padre. Ya Él quitó el velo que había en el medio, ya ese velo fue roto. Ahora tú tienes acceso directo a la presencia del Dios viviente. Acceso por la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios por siempre. Con corazón sincero y plena certidumbre de fe. Corazón sincero. No vengas a Dios a hablarle de la boca para afuera. Dios no recibe eso. Jesús una vez dijo, bien escribió el profeta Isaías, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Cuando tú te acercas a Dios, tú sabes que vas a hablar con el creador del universo. Tú sabes que vas a hablar con el que se inventó todo lo que hay y con su poder lo hizo. Tú sabes que vas a hablar con el ser más maravilloso del universo, que es tu Padre y que te ama y que quiere que estés con Él eternamente. Tú vas con esa confianza de un hijo a hablar con su Padre. Acércate, pero acércate correctamente, sabiendo que Él está allí esperándote. No importa que estés en el trabajo, en tu casa, en el cuarto de oración o en la iglesia, Dios está donde quiera. Tú te acercas a Él de corazón sincero, con una conciencia limpia y en plena certidumbre de fe, que una vez que tú le hablas algo a Dios, si tu conciencia no te acusa, tu corazón no te acusa, como leímos, tú sabes que lo que le pidas a Dios lo vas a obtener. ¿Por qué? Porque no hay obstáculos. Tú vas delante de Dios, ante el trono de Dios, y sabes que el juez de los jueces va a dar el veredicto a tu favor.
siempre. Entonces, hagámoslo así, hermanos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ya fue derramada. La sangre del Hijo de Dios ya fue derramada. Y Dios ahora nos da su gracia. Él nos quiere bendecir, pero quiere que vivamos de esta manera. Acuérdense lo que leíamos en Josué 1. Nunca se aparte de ti, ni de día ni de noche, esto que está escrito. Más bien, guárdalo en tu corazón. Si no tuvieras Biblia, no hay Biblia, pero la tengo escrita en mi corazón. Eso pasó en la China, cuando entró el comunismo hace varios años ya. Todas las Biblias que mando, ok. Solo los cristianos que la tenían en el corazón podían recitar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y enseñarla a otros. Algo tremendo, hablando de la China, que es sabido que usan las Biblias para romperlas, los cristianos. ¿Serio? Porque no entran Biblias. Y si lograron entrar una, allí hay una, ok, dame una hoja, y dame una hoja. No hay Biblia, pero cada uno tiene su hojita y lee esa hoja. Cuando se reúnen, a ver qué te tocó y a ver qué te tocó, y entre todos son la Biblia. Nosotros la tenemos aquí y no la usamos. Bendito es Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere que vivamos con una conciencia intachable, sin enredarguir. No quiere decir sin persecución, acuérdese. A Jesús lo persiguieron, a Pablo lo persiguieron, a todo el mundo lo persigue cuando viven correctamente. Pero Dios se encarga de protegerte y de levantarte y avergonzar a tus enemigos. Porque entonces ahora es Dios el que se encarga de todo lo tuyo. Dice, Señor, aquí estoy, la batalla no es mía, es tuya. Yo estoy viviendo como tú me pides que viva, yo descanso en ti, en que tú obrarás lo que tú quieres obrar. Y ya verás lo que pasa. Vamos a ponernos de pie, por favor. Aleluya. Bendito es Dios. Es glorioso. Es maravilloso. Nosotros vamos a celebrar la Santa Cena ahora. Pero antes de celebrarla, por favor, de la manera más sincera posible, analicemos nuestra conciencia. ¿Cómo yo puedo analizar mi conciencia? Por medio del Espíritu Santo. David le decía, escudriña mi corazón y ve si hay en mí algo que sea de iniquidad. El Espíritu Santo usa tu espíritu, que dice es la lámpara de Jehová en el corazón del hombre para ver lo que hay allí. Usa tu espíritu y si hay algo que no es de Dios, te lo va a mostrar. Y una vez que Dios te lo muestre, no es para que tú digas, sí, apareció uno. No, ¿qué apareció? Arrepiéntete, entrégaselo al Señor, pídele perdón y ahora espera que Dios te va a limpiar con la sangre de Cristo. Tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu ser completo será limpio, purificado. Pero hazlo con sinceridad. Entonces, vamos a responderle a Dios, a pedirle al Espíritu Santo que nos escudriñe esa luz que está en nosotros, que es por amor que está en nosotros. Hay personas que viven en tinieblas y nadie ni una linternita le da. Viven en tinieblas. Gracias a Dios por la luz de su Espíritu que nos ilumina y que podemos entender todo y ver si hay algo de tinieblas en nosotros, algo que no es de Dios. Por favor, entrégaselo al Señor. Entrégaselo. Si tienes algo que entregar y para testimonio tuyo delante de Dios, levanta tu mano, cierra tus ojos. Si quieres acompañarme en esta oración o en alguna oración particular que tú quieras hacer, está bien. Dile, Padre eterno, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti. Hemos reconocido hoy que no estamos viviendo a la manera que tú quieres. Aún nuestras conciencias lo declaran. No estamos bien 100% delante de ti. Ahora, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu sea iluminando nuestro interior, lo profundo de nuestro ser, y que muestre aquellas cosas que no te agradan. Muéstralas, Señor. En esta hora la entregamos a ti, Dios. Nos arrepentimos
de todo aquello que hemos hecho, hemos dicho, lugares en que hemos ido, cosas que dejamos de hacer y te desobedecimos. Y te pedimos perdón, Dios. Perdónanos, perdónanos. Nos arrepentimos de haberte fallado. Nos duele haberte fallado. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Ahora te pedimos que nos limpies, Padre. Que nos limpies